Bien, buenos días hermanos, sean ustedes bienvenidos aquí a su iglesia cristiana, Efesios 4:23, aquí en Cartago, en este domingo 30 de julio del 2017, ya último domingo de julio. Qué impresionante, o sea, yo creo que cada vez que lo digo, vuelvo y lo repito porque me sorprende la rapidez con la que transcurren los días, ¿no? Una fecha particularmente especial, un fin de semana algo particular aquí en Cartago para el pueblo católico, o sea, hay mucho movimiento en las calles. Además, pensé que íbamos a ver pocas personas aquí, pero bueno, la iglesia ha respondido. Yo creo que somos conscientes ya de la responsabilidad que tenemos, ¿no? El conocimiento genera responsabilidad, ¿no? Entonces, felicitarles a ustedes nada más y animarles a seguir adelante. Y bueno, cualquiera preguntará, pastor, ¿y qué haces? Ahora venía yo en camino y pues es la cantidad y cantidad de gente y uno pues obviamente viene a su mente aquello que está escrito, ¿ah? De que el pueblo, ¿qué? Caminó o se encaminó en cautividad, ¿no? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, y más que de conocimiento, a veces porque el conocimiento lo pueden tener, ¿es falta de qué? ¿Qué es más importante que el conocimiento? El entendimiento, ¿eh? Porque a veces usted puede conocer algo, pero si no lo entiende, nada, ¿no? Entonces, el pueblo perece por falta de entendimiento, ¿no? Y el problema no es que no haya entendimiento, sino que la gente menosprecia ese entendimiento, ¿eh? Porque la información está ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Yo creo que nosotros, fieles a lo que el Señor nos ha enseñado, el de no dejar de congregarnos, como muchos acostumbran, estamos hoy aquí en esta mañana, dándole la bienvenida también a usted que está ahí a través del video, animarles nada más a todos, hermanos, y empezando por mí, a que nos esforcemos hoy y nos dispongamos con todo nuestro ser para recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Bien, póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirles que vayan al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, usted que está ahí en el video también, busquen una Biblia, si la tiene cerca. Si no la tiene cerca, anote los versículos, que sea una sana costumbre suya el de anotar, tomar apuntes. Usted no tiene ni idea lo valioso que es cuando usted después abre una libreta y ve los apuntes que usted ha tomado, las citas bíblicas, lo que usted entendió, lo que le pareció interesante, aquello con lo cual no estuvo de acuerdo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Saludar a Carlos ahí, que no lo presenté porque él ya nos ha visitado antes. Carlos, entonces bienvenido una vez más. Esperamos que más adelante pues ya no te tengas que quedar aquí, no porque la palabra sea mala, sino porque tú puedas ir como apoyo a ese grupo de muchachos que quieren hacer algo diferente, ¿eh? Y digo muchachos porque acabamos de despedir a un grupo pequeño de jóvenes que salieron a hacer algo de evangelismo aquí cerca, ¿no? Estamos, hermanos, con el libro de Jeremías. Jeremías 18, vamos a leer del verso 1 en adelante. ¿Qué dice arriba en el encabezado? La señal del alfarero y el barro, ¿no? Entonces ya más o menos ustedes saben por dónde nos vamos a estar moviendo. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allá te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, otra casa de Israel? Casa de Israel, perdón. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana, Señor, de domingo, en la que nos reunimos, Señor, una vez más, un servicio más, para escuchar un consejo tuyo, Señor. Obviamente conscientes de lo que nos rodea, Señor, de mucha idolatría allá afuera, de tantas cosas que están ocurriendo tal cual como tú las has escrito en tu palabra, Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de maldad, tiempos donde el amor de muchos se enfría, Señor. Todo eso lo estamos viviendo, Señor. Pero nosotros queremos estar ahí firmes, Señor, con la mano puesta en el arado, Señor. Por eso estamos en esta mañana aquí, o viendo este video, Señor. Porque cada oportunidad que tengamos de conocer algo más de ti, Señor, de reforzar lo que ya sabemos, la vamos a aprovechar, Señor. Como si fuera la última, Señor. Te damos gracias por esta linda oportunidad, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace un año, yo creo que más o menos hace un año, sí, estábamos nosotros arrancando por aquí en Cartago y también coincidió, bueno, casi siempre, el año pasado, el 2 de agosto, que es la fecha que se celebra aquí en la religión católica, la fiesta de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica. 2 de agosto del año pasado creo que cayó lunes. Entonces también el domingo del año pasado, ese fin de semana también cayó en plena romería, ¿eh? Entonces yo me acuerdo, algunas gentes cuando estábamos empezando, usted sabe que cuando uno está arrancando una obra de Dios siempre aparecen lo que le llamamos los Zambalats, ¿no? ¿Se acuerdan de Zambalat? ¿Todos se acuerdan de Zambalat? En Nehemías, cuando ellos iban a reconstruir los muros, apareció alguien y decir, hey, no hagan eso, ustedes no van a poder, si levantan algo eso se va a caer, ni una zorra. Bueno, tratando de desanimar, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida cristiana que han aparecido esos Zambalat tratando de desanimarnos, ¿no? Me acuerdo, hace un año le decían, invitaban a una gente aquí a Cartago y decían, no, es que no podemos ir porque es que aquí en Cartago por estos días no se puede mover nadie. Y nos decían a nosotros, yo creo que ni ustedes van a poder llegar a Cartago. Y bueno, nosotros veníamos con ese temor y llegamos lo más de fácil, ¿no? Hoy también, tal vez el regreso esté más complicado, pero no es nada que uno no pueda hacer, ¿eh? O sea, es que a veces tratamos de aprovechar cualquier circunstancia para poner obstáculos a hacer algo por la obra del Señor, ¿no? Entonces siempre pasa así, ¿no? Y la vida misma de nosotros es ese mover, ¿no? Desde que usted nace hasta que usted muere, es ese quemar procesos, quemar etapas, tomar decisiones que te llevan por un lado, tomar decisiones que te llevan por otro, ¿ah? Entonces la vida misma se compone de etapas que nosotros tenemos que ir quemando. Yo veía por ahí en internet las diferentes etapas del ser humano, ¿ah? Decía que, y aquí le tengo la lista para que no se me quede ninguna, dice que hay una etapa prenatal, obviamente cuando uno no ha nacido, hay una primera infancia, una niñez temprana, hay una niñez intermedia, viene la adolescencia, viene la juventud, la madurez, la adultez, la vejez, todo eso son etapas en la vida de uno, ¿no? Y cada una de esas etapas viene acompañada ¿de qué? De información que vamos adquiriendo. Viene acompañada por medio de esa información de un vocabulario. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días? Del lenguaje del reino. Cada una de esas etapas tiene un lenguaje, ¿no? Cada una de esas etapas tiene cosas en las que uno se caracteriza por lo que hace, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño yo hacía esas cosas. Yo ya no soy niño, ¿ah? Yo no esperaría de ustedes que en medio de la prédica se pongan a llorar pidiendo agua. No, esas son cosas de niño, ¿ah? Y que los niños a medida que van creciendo ya inclusive dejan de hacerlas, ¿no? Entonces, son etapas en las cuales tomamos decisiones, son etapas en las cuales tenemos sueños acordes a esa propia etapa, acuerdo a la capacidad que tengamos en cada una de esas etapas. Recuerda la parábola de los talentos, ¿no? Que dice que el Señor le dio talentos a cada uno de acuerdo a ¿qué? A su capacidad, ¿no? Entonces Dios no va a demandar de nosotros cosas que nosotros no podamos hacer, ¿no? Él sabe hasta dónde llega nuestra capacidad, ¿no? Entonces, obviamente usted no le va a demandar a los niños cosas que no pueden hacer. Yo no le puedo pedir a estos chicos que vayan allá a la plaza, y señalo aquí chicos porque hace un ratito estaban aquí, que vayan ahí, monten un parlante y hagan toda una prédica porque todavía no están preparados. Entonces cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Cuál es la capacidad de ellos? Entreguen un volantito, entreguen un tratadito, después vayan y coman un heladito. Eso a su capacidad, ¿no? Más adelante les vamos a exigir más, pero no solamente a ellos, sino a quienes, a cada uno de nosotros, ¿ah? Cada uno de nosotros va a ser exigido, cada uno de nosotros va a tener que responder de acuerdo a lo que se le ha dado, ¿no? Porque si no responde, ¿qué pasa? Dice que aquel que no dé, aún de lo que tenga, se le va a quitar, ¿ah? Así dice la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, les decía de esas etapas porque cada una de esas etapas nosotros podemos aprender cosas. Y son etapas en las cuales usted gana y pierde, gana y pierde. Recuerde que en esta vida siempre es así, ¿no? Gana una cosa, pierde otra, gana aquí, gana. Cuando uno está en la niñez, tiene amigos. Cuando uno pasa ya al cole, ya esos amigos se olvidan, adquieres otras amistades y así. Cuando estás en la universidad, así, y así vas perdiendo, vas ganando, vas perdiendo, vas ganando, ¿no? Entonces, en la formación profesional nuestra, hermanos, en lo natural, también existen esos procesos que hay que quemar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa expectativa de poder en esta vida dar lo mejor que uno puede dar, servir de la mejor manera en lo que uno quiere servir, depende de la profesión o el oficio que usted decida tener. Si uno decide tener una carrera profesional, usted sabe que tiene que terminar el cole, tiene que inscribirse a la universidad, tienes que graduarte en la universidad, hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, lo que quieras, ¿no? Si es que quieres irte por esa línea profesional del estudio, ¿eh? Si quieres ser un empresario, tienes que esforzarte por ser un buen empresario, pero siempre con el firme deseo de ¿qué?
De yo poder servir lo mejor que pueda en lo que yo quiero hacer, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora, obviamente, en medio de todos esos procesos, pues hay altibajos, ¿no? Yo me acuerdo que hay una canción por allá en Colombia donde uno, secular obviamente, que está uno en el mundo, y esa canción decía que por cada risa hay 10 lágrimas. Decía la canción, ¿ah? Que si hoy hay algo que te trae alegría es porque seguro mañana vas a llorar. Decía la canción. Ahora, si uno lo asocia en eso de que uno no puede decir que en esta vida uno tiene éxito si no ha experimentado por lo menos un fracaso, ¿ah? Y eso tiene ya cierta lógica, ¿no? A usted podrá decir, pastor, yo he sido una persona de éxito y nunca he fracasado. Bueno, me alegro por ti, pero déjame decirte que tal vez tú seas una excepción y no la regla, porque generalmente detrás de cada éxito hay varios intentos fallidos, ¿ah? Detrás de a lo mejor tú llevar una vida cristiana firme y perseverante, de seguro que han habido momentos en que has echado para atrás. Ahora, hay casos, obviamente, en los cuales la gente se enfila en el camino de Dios y nunca miró hacia atrás, ¿no? Como la mujer de Lot nunca miró hacia atrás. Pero bueno, esos son casos que vemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Eso obviamente, todos esos tropiezos nos sirven de formación. Todas esas cosas, todos esos tropiezos que tenemos en la vida lo que hacen es formar el carácter, ¿no? Formar nuestra identidad, ¿no? Aprender a valorar aquello lo cual estamos menospreciando, ¿no? Ahorita que tuvimos un caso aquí de una persona que vino, que estaba bastante alicorada, me dice, pastor, yo le voy a ser sincero, me tomé un trago. Le digo, no creo que sea sincero. Bueno, está bien, 2. Gana, no vengas con ese cuento, ¿no? Estoy hablando un poquito con él, la familia anda por allá, él anda por acá, anda por ahí volteando, no sabe ni dónde está. Entonces, obviamente que algo se le queda, ¿no? Porque usted podrá decir, pastor, pero ¿para qué se le habla a un borrachito si ellos no oyen? Nada, uno no sabe, ¿ah? Tratar de hacerles sentir las cosas, uno no sabe. Usted siembre, porque así como esa persona que usted cree que no le está oyendo, así ese mismo son los pecadores, ¿ah? La persona está muerta, usted cree que no le están oyendo, pero usted siembre la palabra, nada más siembre, que otro regará, y el crecimiento, si está en la voluntad y en los planes de Dios, lo dará Él. Amén, hermanos. Entonces, eso en el plano natural son procesos que hay que quemar. Ahora, en el plano espiritual es igual. Recuerde, todo lo natural va paralelo a lo espiritual. En el plano espiritual nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Salud. Hemos sido rescatados de la esclavitud. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de nosotros ser liberados de la esclavitud? Recuerde que varias veces lo hemos visto. Cuando Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, ¿no? Entonces lo mismo, como en el plano profesional queremos servir lo mejor que podamos, en el plano espiritual también debe ser nuestra meta, ¿eh? El llegar a servirle a Él con excelencia, ¿eh? Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Pero para eso tenemos que entender que hay que pasar por el propósito, el proceso de Dios, ¿eh? Hasta el mismo Jesucristo pasó por el proceso, ¿eh? Todos tuvieron su tiempo en el desierto, fueron formados, fueron instruidos, hasta que estuvieron enteramente preparados, ¿eh? Para que el Señor los pudiera usar, ¿no? Entonces, eso de los procesos es bien tremendo. Los procesos obviamente marcan el camino a un propósito. Usted se establece un propósito de vida, un propósito que quiere realizar, un propósito que quiere alcanzar, y lo más probable es que para alcanzar ese propósito usted tenga que meterse ¿a qué? A un proceso, ¿eh? Quemar etapas, ¿no? Quemar tareas, como un checklist que le llaman a uno cuando dice, haga un checklist y vaya marcando ahí lo que ya lleva, ¿eh? Vaya marcando, ¿eh? Entonces, eso hay que hacerlo. El problema, mis hermanos, es que hay muchas personas que quieren que Dios haga el propósito en su vida sin pasar por el proceso. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque un proceso, un verdadero proceso demanda ¿qué? Paciencia, ¿eh? Todos los procesos demandan paciencia, sino que nos digan ahí los hinchas de la liga, ¿eh? ¿Quién es la liga? La liga es un equipo aquí en Costa Rica que hace ¿cuánto? Como 2 años empezó un proceso. Y no solamente la liga, cualquier equipo profesional, cualquier empresa, cualquier equipo, lo que sea, cualquier partido político, lo que sea, que diga, vamos a empezar un proceso. Tiene que estar preparado con paciencia, ¿qué? A estar un tiempo sin ver resultados, ¿no? Ver formación, ver avance, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los equipos de fútbol, a veces la gente no aguanta. Cuando digo la gente, hablo de los hinchas. Ellos no aguantan, no tienen la paciencia para esperar el proceso, ¿ah? Porque quieren ya ganar todo de una, ¿ah? Muchos muchachos salen del colegio y quieren ya tener plata, ¿ah? Entonces no tienen la paciencia de decir, bueno, necesito un proceso, necesito prepararme para ganar un buen dinero, ¿ah? Que sea un dinero fruto de mi trabajo, fruto de mi esfuerzo, no fruto de mi viveza o de mi astucia para engañar, ¿no? Hay que entrar al proceso, ¿no? Entonces, los procesos tienen esa característica. Los procesos requieren paciencia y abandonar el proceso
Primero que todo, pues pierdes el tiempo que invertiste, pierdes el dinero que pudiste haber invertido también, pero sobre todo, lo más importante es que si tú abandonas el proceso, pierdes el propósito por el cual estabas luchando, ¿ah? Entonces, abandonar el proceso es delicado, ¿no? Dice la palabra en Salmo 138:8, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, ¿no? Entonces, no abandone usted el proceso, porque de parte de Dios Él dice que Él no va a abandonar la obra de sus manos, ¿ah? Pero depende de nosotros que continuemos ahí en el proceso. Mire que el rey David fue ungido como rey, ¿no? Pero para realmente, una cosa fue cuando él lo ungieron como rey y otra cosa fue cuando él realmente pudo ejercer, ¿no? Y entre ese ungido como rey y ejercer como rey tuvo que pasar por una cantidad de procesos que muchos de ellos casi le cuestan la vida, ¿eh? Fue perseguido y todo lo que nosotros conocemos del rey David, ¿no? Entonces el proceso de Dios no es fácil. Recuerde que está escrito que nosotros vamos a tener en esta vida, ¿qué? Aflicción. Entonces no se extrañe de que realmente usted pueda tener altibajos, porque no todo va a ir ahí cuesta arriba, ¿no? Usted puede bajar, puede subir, así son los caminos de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿qué es lo que nos podría llenar de confianza si nosotros decimos que estamos en el proceso de Dios? Decir, bueno, yo me metí al proceso de Dios, pero vieras que todavía no veo la mano de Dios, que es lo que ocasiona que mucha gente tire pasos hacia atrás y deserte, o sea, se retire, abandone el proceso, que la gente no ve los resultados con el tiempo que quisiera, ¿no? Para esas personas y para nosotros mismos, ¿qué es lo que nos debería llenar de confianza? Lo que está escrito en Filipenses 1:6. ¿Alguien sabe qué dice Filipenses 1:6? Dice la palabra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo, ¿ah? Entonces, si usted ya se metió en el proceso de Dios, tranquilo. Si Él empezó usted la buena obra, Él la va a perfeccionar. Tal vez no con la velocidad que usted quisiera, o que yo quisiera, ¿no? Pero sabemos que Él es fiel hasta el final. Amén, hermanos. Eso nos debería llenar de confianza, porque recuerde que hablé de la paciencia, ¿no? Y una clave de la paciencia, ¿qué es la paciencia? La espera con conocimiento, con confianza, ¿eh? La paciencia tiene que ver con la fe, la confianza, ¿no? Entonces, nos llenaría de confianza el saber que si estamos en los caminos de Dios, en el camino correcto, Él va a perfeccionar la obra, ¿no? Él va a ser fiel, ¿no? Obviamente que el Señor si usted permanece en el proceso, Él va a cumplir el propósito que tiene para ti en tu vida, ya sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu estudio, en tu negocio, lo que sea, Él lo va a cumplir en la medida en que tú permanezcas, ¿no? Si tú permaneces en Él, Él permanece en ti, pero si no, no hay forma de que realmente Él te pueda ayudar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, nada más tengamos presente eso, ¿no? Ninguna de las situaciones de afuera maneja nuestra vida, ¿eh? O sea, nosotros mismos, el Señor es el que tiene todo en sus manos, así que volver atrás no es una opción, ¿ah? Yo me acuerdo cuando recién yo me convertí, que por cierto ahorita en agosto cumplo ya 13 años, ahorita a finales de agosto, mi esposa está cumpliendo 13 años también, pero ella fue a principios de agosto, yo fui a finales de agosto, casi que empezamos juntos, y me acuerdo que una de las primeras canciones que uno escuchaba en ese entonces era esa que dice que Jesús mi fiel amigo, ¿se acuerdan? Jesús mi fiel amigo, y hay una parte que dice, no voy a volver atrás, ¿no? Porque eso es lo peor que puede hacer uno, volver atrás, echar por tierra todo lo que uno ha podido avanzar, ¿no? Entonces volver atrás no es una opción. Imaginen el ejemplo de Noé, ¿no? Noé recibió una instrucción, empezó a hacer el arca, recibió burlas, insultos, de todo, y él mismo se llenó de incertidumbre en algún momento, dijo, pues estoy haciendo un arca, ¿para qué? Yo no veo que vaya a llover, pero siguió adelante, ¿ah? Siguió, nunca echó para atrás, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Noé hubiera echado para atrás? Ni nos digamos, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso hace parte de los procesos de Dios. Vamos a estar viendo hoy 3 escenarios que yo espero, obviamente, la idea es que al final de que veamos esos 3 escenarios, tengamos completamente claro en qué consisten los diferentes procesos de Dios y en qué etapa estamos, ¿no? Que eso es lo más importante. Recuerde que los mensajes del Señor o los mensajes de la palabra siempre tienen un objetivo principal, que es que usted y yo nos podamos ubicar, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Vamos a ver en qué tierra estamos pisando, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, quería referirme a 3 procesos principales, muy conocidos, lenguaje que, usted sabe que el lenguaje que el Señor usa es un lenguaje totalmente transparente, claro. Si usted hay algo en la palabra que no entiende porque es muy complicado, es porque tal vez usted todavía no tiene la información suficiente y necesaria como para entenderlo, ¿ah? Pero más adelante lo va a entender, como le dijo el Señor a sus
discípulos. Lo que yo les estoy diciendo ahora a ustedes no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. Entonces empecemos por el primero. Cuando nosotros escuchamos aquello del taller del maestro, ¿se acuerdan? El taller del maestro, esta es una canción. ¿Cuántas veces la ha cantado usted? Usted en el video, muchas veces. Al taller del maestro vengo y todo ese asunto, ¿ah? Entonces, ¿a qué se refiere con el asunto del taller del maestro? ¿Cuál era la profesión de Jesús? Carpintero, ¿no? En ese entonces las profesiones eran muy importantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor abrió el rollo ahí en la sinagoga para leer y la gente comenzó a decir, ¿quién es ese? ¿No es ese el hijo de José? ¿Qué más? ¿El carpintero? O sea, así se distinguía la gente, ¿eh? José el carpintero, Mateo el recaudador, así todo el mundo tenía el apodo era la profesión, ¿eh? Entonces, el Señor, obviamente carpintero, que quizás es una de las profesiones más antiguas que hay, y digo una porque hay otras no tan célebres, pero es una de las más antiguas, carpintero. De hecho, una de las obras magnas, digámoslo así, de carpintería que se hizo en su tiempo, ¿cuál se la acaba de mencionar ahora, ¿no? El Arca de Noé, ¿no? Fue una de las obras de carpintería tremendas que se hizo en aquel tiempo, ¿ah? ¿Que sirvió para qué? Para salvar a las personas que amaban a Dios, ¿no? Salvar la humanidad. También hay otra obra menos rústica, o un poco más rústica, pero mucho más relevante en madera, que también sirvió para salvar la humanidad. ¿Cuál fue? La cruz, ¿cierto? Entonces, son cosas hechas de madera, ¿eh? Alguien las tuvo que haber hecho. Entonces, cuando hablamos del taller del maestro, o la profesión de carpintero en general, pues nosotros sabemos que el carpintero usa diferentes herramientas, ¿ah? Todos sabemos que es un carpintero, ¿ah? El carpintero usa, bueno, primeramente un hacha para cortar, aunque hoy en día los árboles ya no se cortan con hacha, pero digamos que en ese entonces estaban las hachas para cortar el árbol, ¿no? Por cierto, hay una parte que dice que el hacha está puesta al lado del árbol, ¿por qué? Porque el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, ¿ah? Pero bueno, el carpintero usa el hacha para cortar el árbol. Después de que el árbol ha sido cortado, hay sierras para, obviamente, hacerle corte a la madera. Después de eso, ¿qué hay? Yo por aquí tengo las herramientas, está el cepillo. Obviamente, ¿para qué sirve el cepillo? Para quitar asperezas. Hay algo que se llama el formón, que sirve ya para tallar. Estamos hablando de herramientas de un carpintero, ¿ah? Está la lija. ¿Para qué? Para lo que sirve la lija, ¿no? ¿Para qué sirve la lija? Para lijar. Y que no necesita hacer un daño, ¿cierto? Pero la lija, ¿qué es lo que hace? Quitar aspereza, ¿no? Pulir, ¿no? Está el aceite, la cera, el barniz, todos esos son instrumentos que usa un carpintero, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la etapa? ¿En qué etapa está usted? Mire, yo le voy a poner una ilustración que la vi por ahí que me pareció tan interesante, por ejemplo, como este púlpito, ¿ah? Este púlpito está hecho ¿de qué? De madera, ¿cierto? O sea que este púlpito en algún momento fue un árbol, ¿cierto que sí? Que fue cortado, que lo cortaron con sierra, que a lo mejor lo tallaron, que por cierto hay que llevarlo al taller del maestro ya muy pronto porque ya necesita, ¿eh? Entonces lo cortaron, lo pulieron, lo lijaron, le echaron barniz. Entonces aquello que en algún momento fue un árbol rústico, hoy en día es un instrumento de donde la palabra de Dios es proclamada, amén. Ahora, exactamente eso mismo el Señor anhela con usted y para mí, ¿no? Que en algún momento hayamos sido árboles toscos, pero que después de un proceso en el taller del maestro, nosotros seamos instrumentos, ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios, amén. Ahora, ¿usted ya lo está haciendo? Esa es la pregunta que hay que comenzar a hacerse hoy. ¿En qué etapa estás? ¿Ya fuiste cortado? ¿Sigue siendo un árbol? ¿Está siendo pulido? ¿La lija? ¿Cuáles son las lijas que nosotros tenemos cuando usted tiene ese roce ahí? Recuerde que algo que caracteriza el lijado es el roce, ¿no? La fricción, ¿no? ¿Cómo le saca uno filo a un cuchillo? Cuando usted coge dos metales y comienza ¿qué? A friccionarlos, ¿ah? Va saliendo filo, ¿ah? Entonces cuando usted abraza a un hermano que a lo mejor no te cae tan bien, ¿te estás qué? Lijando, ¿ah? Te estás lijando, te estás puliendo, ¿ah? Entonces todo eso hace parte de los procesos. Entonces, ¿en cuál proceso está usted? Eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Pero este púlpito entró a un proceso para llegar a ser lo que hoy es, ¿no? Usted, como un árbol, si ya fue cortado, tiene que estar en ese proceso. Nada más analícese en qué parte del proceso está. Si ya te estás preparando, estás siendo pulido, o si ya estás siendo instrumento en las manos de Dios, ¿para qué? Para usarte, ¿ah? ¿Todavía no te está usando Dios? Puede ser que te estás en la parte todavía del tallado, ¿ah? Del barnizado.
Entonces hay que pesarse ahí, ¿no? Entonces, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, cuando usted ve lo del taller del maestro, es eso, ¿no? Básicamente el maestro, ¿qué hace en su taller? Transformar. Usa sus manos, ¿para qué? Para transformar una cosa en otra, ¿no? Dios es un Dios creador, y así como nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, nosotros tenemos la capacidad también de transformar, ¿no? Cosas por lo menos como estas, ¿no? Pero no solamente para transformar, sino también ¿para qué? ¿Qué le lleva uno al carpintero? Para que le restaure cosas, ¿no? Usted a veces lleva un pedazo de madera y él te hace una silla, pero a veces le puede llevar una silla que tiene una pata rota para que él te la restaure, ¿eh? Solamente aquel que conoce es capaz de restaurar, ¿no? ¿Quién nos conoce a nosotros más que nuestro propio Dios que nos ha creado, ¿no? Por eso dice la palabra en Eclesiastés 3:15 que solo Dios restaura, ¿no? Solo Dios restaura. ¿Estamos, hermanos? Esa parte del taller de maestros yo creo que no tiene mayor complicación, pero podemos buscar otra ilustración si es que a usted no le quedó claro, ¿no? Cuando uno habla del molino de Dios, ¿ah? ¿Han oído hablar del molino de Dios? Los molinos de Dios. Ahora, en la palabra hablan mucho del molino, pero no de Dios, sino de lo que era un molino, ¿ah? Entonces, ¿qué es un molino? Yo tengo por aquí la definición. Dice que un molino es un ingenio, un artefacto o una maquinaria que sirve para moler, utilizando una energía, ya sea la fuerza del viento, del agua o algún motor. Generalmente se cuenta con una piedra fija sobre la cual se mueven otras que son circulares, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido molinos en sus casas, los molinos clásicos. A mí mi mamá, yo me acuerdo, me levantaba temprano a moler maíz, ¿no? Entonces, son molinos que se pegan ahí en la cocina y que uno eche maíz por ahí y hágale, ¿no? Entonces es un molino porque es una fricción de piedras ahí o de elementos ahí que lo que hacen es triturar, ¿no? Para lo que uno metió por acá, al final lo que sale allá es otra cosa, ¿eh? Es algo transformado, ¿no? Entonces hay que meterse en el molino de Dios también. Es un proceso obviamente en el cual uno se mete como algo y sale transformado, ¿no? Cuando uno habla del molino, vean, por ejemplo mi papá es pensionado de un molino allá en Colombia, en el pueblo donde yo viví, de un molino de esos que producen harina, ¿eh? Entonces obviamente nosotros crecimos comiendo harina a lo loco, ¿eh? Todos los derivados de la harina, ¿eh? Y todo lo que la harina genera, ¿no? Porque recuerde que la harina de trigo el trigo genera harina, pero también genera otra serie de elementos que sirven para alimentar gallinas, cerdo, para lo que sea, ¿eh? Pero antes de que el trigo entrara al molino, ¿qué era? Antes de que el trigo entre al molino, ¿qué es? Una planta, zacate, ¿no? Bueno, zacate dicen aquí en Costa Rica es monte, hierba, ¿no? Eso es el trigo, ¿ah? Antes de entrar al molino. O sea, antes de entrar al molino, zacate, entra en el molino, en el proceso de Dios, y al final al otro lado se convierte en ¿qué? En alimento, ¿ah? En harina, en alimento. Eso es lo que el Señor anhela para que nosotros también seamos, una vez entremos al molino de Él, ¿no? Que entremos como cosas que no sirven para nada, porque el trigo, si no es entrado al molino, no sirve para nada, ¿no? ¿Cierto que no? Nosotros antes de meternos al proceso, al molino de Dios, ¿para qué servimos? Para nada, mi hermano, o sea, esa es la realidad, no servimos para nada. La única forma de que nosotros podamos ser de instrumento, de alimento para los otros, es que pasemos por el proceso. Amén, hermanos, de eso se trata. Ahora, el problema es que dice la palabra por ahí, una parábola de que aquí hay trigo, pero también hay cizaña, ¿eh? Entonces, no se confunda usted pensando que es trigo siendo cizaña. ¿Ustedes saben qué es la cizaña? La cizaña también, al igual que el trigo, es una planta, es una hierba, es un zacate ahí. O sea, es tan parecido al trigo que se confunden, ¿amén? Por eso es que cuando la parábola que está ahí en el libro de Mateo, está en varios evangelios, habla de esa parábola y tiene un significado importante, ¿eh? De que sembraron trigo, pero que vino el enemigo y sembró cizaña. Dice que los dos crecieron juntos, ¿eh? ¿Y qué decían? ¿Qué? ¿Cortamos la cizaña? No, no la corten. ¿Por qué? Porque no saben, ustedes no van a saber cuál es cuál. Tienen que dejar que crezca, ¿no? ¿Se acuerdan qué distingue el uno del otro? Que lo hemos compartido aquí. ¿Qué distingue la cizaña del trigo? ¿Alex, te acuerdas? Sí, o sea, el trigo da fruto, la cizaña no. Aunque la cizaña sí da unas semillitas, porque mire que la cizaña dice que es una semilla negra y amarga que causa náuseas y vómito. Esa es la cizaña. Si usted oye hablar de la cizaña, no piense que es una palabra que está escrita por estar escrita, ¿no? La cizaña existe, es una hierba, es un zacate que da una semillita negrita ahí, que causa náusea y vómito, y contiene un veneno, dice, soporífico. ¿Sabe qué es soporífico? ¿Que causa qué? Sueño, causa sueño. Si usted lo consume mucho, le puede causar la muerte, ¿eh? Estamos hablando de un sueño de muerte, ¿eh? Entonces, es un veneno.
Igual que en lo espiritual, en lo natural, ¿no? O sea, aquí hay trigo y cizaña, aquí hay cristianos y falsos cristianos, donde uno pueden llegar a ser alimento, pero los otros, si se meten ahí, al final van a ser veneno, van a ser realmente algo dañino, ¿ah? Entonces hay que cuidarse realmente de qué somos, si somos trigo o si somos cizaña, porque miren la explicación. Recuerden que pocas veces el Señor explicaba una parábola, ¿eh? Él la tiraba y pocas veces la explicaba, ¿no? Esta en particular la explicó a la gente, ¿no? Y él explicó, decía que Mateo 13:24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla, ¿eh? Buena. Ahora, ¿estamos siendo buena semilla, sí o no? Eso es lo que hay que pesar. Porque la explicación, el Señor dijo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así es que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Es usted un hijo del reino? Del reino de Dios, obviamente estamos hablando porque sabemos que hay otro reino. Si usted es hijo del reino de Dios, usted es una buena semilla, o sea que usted es trigo. Ahora, usted no está en el reino de Dios, usted es una mala semilla, en este caso sería una cizaña, ¿no? Entonces, si usted es trigo y está completamente convencido de que es trigo, métase al molino de Dios para que pueda llegar a ser alimento, ¿no? Porque recuerde que si usted no entra en el proceso, no va a poder alcanzar el propósito por el cual usted está viviendo, ¿ah? Pues recuerde que todos tenemos ¿qué? Un propósito, amén, hermanos. El problema es que muchos no lo conocen, y es que no lo conocen. ¿Por qué? ¿Les ha sido oculto? ¿Es un misterio? No, simplemente no se han dado la tarea de averiguar cuál es el propósito de vida que cada uno tiene, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida, amén, hermanos. Entonces, de eso se trata, hay que entrar en el molino de Dios. Recuerde, el molino es una serie de instrumentos ahí que lo que hacen es triturar para convertir algo que a lo mejor no sirve para nada, convertirlo en alimento, ¿no? Entonces usted como cristiano, como hijo de Dios, es imperativo que entre en el proceso para que pueda dar fruto, para que pueda ser de alimento a los demás, porque de nada servimos estar ahí sin generar nada. Alguien podría decir, es que a mí no me interesa eso, yo ya le entregué mi vida a Cristo y yo sé que con eso voy a ser salvo. Puede que sí, pero cada día que pasas ahí sentado, estás en riesgo, en peligro de caer, ¿no? Porque recuerde que si uno come y no se ejercita, ¿qué pasa? En lo natural, si usted come y no hace ejercicio, ¿qué pasa? Estás en riesgo de morir. En lo natural, ¿eso lo entendiste? Todo el mundo lo entiende. En lo espiritual pasa lo mismo. Si tú comes y te alimentas, pero no te ejercitas, ¿qué le dijeron a Pablo? Oye, Pablo, ¿la mucha letra qué? Mata. No porque Pablo no se ejercitara, sino que él tenía tanta pasión y tanta que todos los días te está volviendo loco, ¿ah? Pero no era porque él no se ejercitara, sino porque realmente hacía todo con mucha pasión, ¿no? Pero si lo aplicamos a nuestra vida, si usted come y no se ejercita, realmente eso lo puede matar, ¿no? Aquel que se sienta solamente a esperar la venida del Señor, dice que es el más digno de conmiseración. Amén, hermanos. Entonces, esos dos procesos los entendemos bien, ¿cierto? Pero a lo que yo quería irme de lleno en esta mañana, y que de hecho así se llama el video, para efectos de video, mi estimado Sergio. Este video se llama En las manos del alfarero, así porque leímos un versículo de Jeremías 18:1-6, donde él habla de que mandó a Jeremías a que fuera donde el alfarero, para que entendiera realmente cuál era el propósito o qué era lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada una de esas personas en ese pueblo, ¿eh? O sea, qué bueno que uno pudiera ver todos esos procesos, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de ir a una planta de producción, que, por ejemplo, donde producen jabón, donde producen lo que sea, eso es interesantísimo, ¿eh? ¿Quiénes de aquí han ido a alguna planta así industrial para ver algún proceso de generación de algo? ¿Tú has ido, Borrito? Yo imagino que más de uno ha ido. Bueno, ¿usted no ha ido nunca a una planta? Yo me acuerdo, en Colombia yo trabajé en Colgate Palmolive, y eso, o en la televisión. Qué bueno es eso, ir a ver cómo entra un cebo y cómo lo es y cómo se genera, cuando al final sale un jaboncito de baño ahí, qué bonito, uno lo compra en el supermercado, ¿eh? Pero ver todos esos procesos de materias primas, qué bueno es, ¿eh? Entonces, así lo mismo pasa con cada uno de nosotros, hay etapas que tenemos que cumplir, y la etapa del alfarero es muy bien interesante. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre eso, en las manos del alfarero, de qué se trata el alfarero, el asunto del barro, la vasija. Tiene que ver mucho con lo que hablamos ahora del molino de Dios, tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita del taller del maestro. A la larga los tres coinciden en algo, de que hay que pasar por un proceso, ¿eh? Y los procesos tienen etapas, ¿no? Y cada etapa tiene una que le sigue, y una que le sigue, y una etapa depende de la anterior. Y no solamente una etapa depende de que la anterior se haya hecho, sino que se haya hecho bien, ¿no?
Porque si la anterior se hace mal, de ahí en adelante siguen desencadenándose cosas malas, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero en lo espiritual? Una persona puede estar metida en la iglesia, cumpliendo supuestamente el proceso, las etapas, pero si todo empieza mal desde acá, si la información que recibes está mal, tú vas a seguir aquí diciendo, yo eso que recibí lo voy a expandir, pero lo que recibí está mal, entonces lo que estoy dando no es trigo, sino cizaña, veneno, y entonces estoy envenenando a otros, y estoy llevando a otros, lo que el Señor hablaba de ciegos, guiando a ciegos, ¿no? Que ni entran al reino, ni permites que otros entren, ¿no? Entonces de eso se trata. Pero bueno, hablemos un poco del alfarero, de la alfarería. ¿Todos saben qué es alfarero y qué hace un alfarero? ¿Qué hace un alfarero? ¿No sabe, Martín? Exacto. Hace cosas de barro, ¿no? Entonces, la alfarería dice que es antiguo, es un antiguo arte de elaborar vasijas de barro o de cerámica. Eso es alfarería, ¿eh? Tiene varios procesos. Ahí hay un alfarero, que es el que toma el barro en sus manos y lo amasa. ¿Qué más? Está el barro, obviamente, que es el que ya amasado se coloca ¿en dónde? ¿Dónde coloca el barro el alfarero? ¿En una qué? ¿Pero esa máquina es una qué? Es una rueda, ¿eh? Que da vueltas, ¿de acuerdo? Entonces hay una rueda, obviamente, que es el instrumento donde se coloca el barro y se hace girar. Y al final hay algo bien bonito, ¿ah? Después de que se ha hecho la vasija, ¿cuál es el instrumento que me falta ahí para completar el taller? El horno, ¿ah? ¿Qué es el horno? Obviamente donde se mete la vasija ya terminada, que es el que sirve para cocerle, hacerla ¿qué? Darle consistencia, ¿eh? Entonces en un taller del alfarero están esos 4 elementos básicamente: el alfarero, el barro, la rueda y el horno, ¿eh? Están esos 4 elementos, ¿no? Cada uno de ellos tiene un significado particular en nuestra vida espiritual, amén, hermanos. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar: ¿dónde estamos? Barro, vasija, horno, en las manos del alfarero. ¿Cuál es el alfarero ahí? ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero, ¿ah? ¿Y cuál es la casa del alfarero? La iglesia, ¿no? La casa del alfarero es la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios qué es? La iglesia. Usted dirá, pastor, pero es que la iglesia no es un templo. Sí, pues está bien, yo sé que la iglesia somos nosotros y que la iglesia está entre nuestro corazón y Dios no habita en templos. Y todo eso lo sabemos, ¿ah? Pero sabemos que sí hay una casa de Dios. Por ejemplo, este salón donde estamos nosotros ahorita, en algunos momentos se usa para fiestas y lo que sea. Pero hoy, domingo, ¿de qué hora? De 8:30 en adelante hasta la 1, es la casa de Dios, ¿ah? Porque donde hay 2 o 3, ahí está Él. ¿Cierto que sí? Donde estemos reunidos en su nombre, Él está ahí, apoyándonos, respaldándonos. Entonces, la casa del alfarero es la iglesia, ¿no? Y nuestra vida obviamente está en las manos del alfarero. Dice, y mira lo que dice Isaías 64:8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué somos? Barro. Y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces nosotros estamos en las manos de ¿quién? Del alfarero, en las manos de Dios, amén. Entonces, tengámoslo claro ahí. ¿Pero de qué depende que estemos en las manos del alfarero? De nuestra propia decisión, ¿no? Si usted no quiere estar en las manos del alfarero, usted nadie lo va a convencer, ¿no? Mucha gente ahorita no, de hecho, mire, nosotros somos una iglesia pequeña, ¿no? Podríamos ser más. Hay mucha gente que ha venido aquí, muchísima, pero no han decidido estar o permanecer, entonces han decidido estar en otro lado, en otra casa, menos en la casa del alfarero, ¿no? El alfarero obviamente tiene un plan perfecto para el barro. El alfarero no improvisa, ¿eh? No es que el alfarero le llega el barro y lo pone ahí y dice, démosle vuelta a esa vaina a ver qué sale. Dice, ya está agarrando. No, el alfarero no improvisa. El alfarero tiene un plan para su barro, ¿no? En el momento que él pone su barro ahí, dice, voy a hacer una vasija, voy a hacer una olla, voy a hacer una tapa, voy a hacer lo que sea, ¿no? Ya tiene un plan establecido, ¿no? Cuando usted se pone en las manos de Dios como alfarero, no es que Él va a improvisar a ver qué hace contigo, ¿no? Él ya tiene un plan definido para ti, ¿no? No va a improvisar para nada. Porque mire lo que dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿no? Las cuales Dios ya preparó de antemano. O sea, Él no va a improvisar para nada. Él de antemano ya tiene establecido qué es lo que te quiere que tú hagas, cuáles son las buenas obras que tú tienes que hacer. Pero para hacer esas buenas obras tú tienes que estar enteramente preparado, amén. De eso se trata, ¿no? Parte del proceso que todo lo que estamos hablando aquí. Entonces el alfarero no improvisa. Ahora otra cosa es, nosotros como barro no podemos ver el producto terminado. O sea, nosotros ni sabemos, o sea, usted y yo no tenemos ni idea a dónde Dios nos puede llevar.
Amén. Nosotros sabemos lo que éramos. Usted que está en el video, usted sabe lo que era, pero usted no tiene ni idea en las manos del alfarero a dónde Dios te puede llevar. Amén, hermanos. Pero Él sí sabe a dónde te va a llevar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos debería llenar de confianza? Que estamos en buenas manos, amén. Y que seguro que a donde nos lleve va a ser algo perfecto, ¿no? Va a ser algo así, como dice primera de Corintios 2:9, ¿no? Que dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ni ojos han visto, ni oídos han oído, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que están en las manos de Él, en las manos del alfarero. Yo estoy seguro que si usted ama a alguien, usted siente esa confianza tal que dice, bueno, me pongo a tu disposición, lo que tú estimes que yo debo hacer, yo confío en que es para mi bien, ¿no? Imagínese todavía más pensando en el Señor, ¿no? Entonces, cosas que ni ojos han visto ni oídos han oído, ¿no? ¿Cuáles son las manos que usa el alfarero para pulirnos? ¿Cuáles son? ¿Qué manos usa el alfarero? Obviamente en lo natural el alfarero usa sus manos, ¿no? Para pulir la vasija y todo eso, pero siendo Dios el alfarero en nuestras vidas, ¿qué manos usa Él para pulirnos? Pues la palabra puede ser, pero físicamente puede usar a nuestros padres si somos hijos, a nuestros hijos si somos padres, a nuestra esposa, a los mismos hermanos, unos a otros. Todas esas manos usa el Señor para pulirnos, ¿no? Es más, aunque usted no lo crea, hasta aquellos que nos persiguen, aquellos que los vemos como enemigos, Dios los puede usar, ¿para qué? Para pulirnos. Hasta el sufrimiento, todo, ¿no? Todo lo usa Él, todas esas manos la usa Él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces ya sabemos quién es el alfarero. Dios, ¿no? ¿Y la casa del alfarero cuál es? La iglesia. Bien, sigamos. ¿Qué papel jugamos nosotros ahí? ¿Somos qué? ¿Qué somos nosotros ahí? El barro. Somos el barro, amén. Entonces, como barro, Romanos 9, 20, 21 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, nosotros no somos nada para altercar con el alfarero, decirle, hey, no me gusta la forma que me diste, no me gusta como me hiciste, no somos nada. Nosotros estamos en las manos de Él y obviamente estamos dispuestos a que Él nos forme a lo que Él considera que es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso de que ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me pasó a mí eso? ¿Y por qué yo soy así? ¿Y por qué Dios hizo a otro mejor que yo? Por eso es que un consejo que siempre hemos dado aquí es, no se comparen con los demás, para nada, ¿no? Ni en lo espiritual, ni en lo profesional, ni en lo económico, ni en matrimonio, en nada te compares con nadie, porque vas a salir raspando, vas a salir perdiendo, ¿Por qué? Siempre va a haber alguien mejor que uno, Entonces, no somos nada para altercar con Dios, estamos en las manos de Él y Él obviamente es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, una de las cualidades más importantes del barro, ¿sabe cuál es? Que el barro se deja amoldar, se deja moldear, ¿no? Esa es una de las características más importantes del barro. Una de las características de nosotros más importante como barro en la casa del alfarero es que nos dejemos moldear, ¿no? Que nos dejemos transformar. O sea, ahí puede tener mucha contra de lo que usted crea que sabe, Entonces, no se confíe de su propia sabiduría, dice, sino que más bien no tengas una opinión desmedida en tu propio conocimiento, sino maneja una opinión ahí ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Pero déjate moldear, es lo más importante, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, someternos a Él, porque esa es la cualidad más importante del barro, y si no nos dejamos transformar, seguiremos siendo barro sucio, porque recuerde como este púlpito era un árbol ahí tosco, una vasija allá o el barro que el alfarero va a formar, al principio no era un barro así tan limpio ni tan lindo, era un barro lleno de basura, lleno de maderitas, de piedras, de todo, es un barro que requiere limpieza, es un barro que requiere tratamiento, pero si usted no se deja limpiar, si usted no deja que sea un barro curado, vas a seguir siendo este barro aquí que no sirve para nada, no sirve para nada. Tienes que pasar el proceso para que seas un barro ya listo para ser moldeado, ¿no? Para ser formado. ¿Estamos, hermanos? Esa es una de las características importantes del barro. Ahora, la vida, hablando de la rueda aquella donde se pone el barro, la vida es una rueda, Esa rueda que tiene el alfarero ahí,
no es que la prende y eso va rápido, no, esa rueda tiene velocidades, ¿no? Dependiendo de la vasija que el alfarero vaya a hacer, aumenta o baja la velocidad, ¿no? Entonces, nuestra vida, obviamente, estando en las manos del alfarero, la velocidad con la que la llevemos va a depender de lo que él quiera hacer con nosotros, ¿ah? Entonces, esa rueda que está ahí puede simbolizar la vida nuestra, donde la velocidad, obviamente, la pone el alfarero, ¿no? Dios sabe exactamente qué es lo que quiere hacer con nosotros y él desde antemano ya sabe cuál es el propósito, ¿no? ¿Cómo llegó José a Egipto? ¿Cómo llegó José a Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Siendo un qué? Un esclavo. ¿Cómo terminó? Siendo gobernador o la mano derecha del faraón, ¿se acuerdan? Entonces, no depende como nosotros lleguemos ahí a la mano del alfarero, porque él sabe exactamente hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? Entonces, no importa cómo lleguemos, lo importante es que nos pongamos en las manos de él para que él pueda cumplir en nosotros el propósito que ya tiene él establecido. Recuerde que él no improvisa, ¿eh? Él no improvisa para nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces la vida es una rueda ahí, entonces obviamente el Señor lo controla, las circunstancias no son las que controlan nuestra vida, la suerte no es la que controla nuestra vida, no, ya hay un plan establecido ahí en la medida en que nos pongamos en las manos del Señor, ¿no? Bien, pasemos al más bonito, ¿ah? ¿Cuál es? El horno. ¿El horno qué simboliza en nuestras vidas? Las pruebas, ¿no? Pero el horno es importantísimo dentro del taller del alfarero, ¿ah? Porque dice que el horno es el que le da rigidez a la vasija. Dice que el horno es el que le da obviamente fuerza y belleza, el que incrementa su utilidad, su valor, ¿no? Y todo lo que nosotros tengamos en esta vida, de lo que usted y yo digamos que tenemos, va a ser probado, ¿ah? Dice que tienes fe, tu fe va a ser probada, ¿ah? Tú dices que amas, tu amor va a ser probado. Tú me amas, guarda mi palabra, ¿ah? Cada uno de los frutos del Espíritu va a ser probado, ¿no? Usted dice que es manso, su mansedumbre va a ser probada, ¿no? Todo, su bondad, su templanza, todo, sobre todo la fe es lo más importante que va a ser probado, ¿no? La fidelidad. Usted dice que es una persona fiel, vamos a ver, por eso es que ese pasaje que habla en la palabra que dice que salieron de nosotros, ¿de acuerdo? Habla de la fidelidad, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido aquí con nosotros, pero salieron ¿para qué? Para que la gente vea que no todo el que dice que es de aquí, ¿eh? Eso aplica para todo, ¿no? Aplíquelo en sus amistades, ¿no? Si alguien dejó de ser su amistad, diga, bueno, dejó de ser mi amigo para que todo el mundo se dé cuenta que aquel que dice que es mi amigo no es mi amigo. Aplíquelo, usted lo puede aplicar en lo que sea, ¿eh? ¿Y cómo lo ve uno en la vida diaria de gente que uno cree que realmente puede confiar, ¿no? Pues de lo que hablábamos la vez pasada de la amistad, el valor de la amistad, lo importante de tener una amistad, ¿no? Entonces de eso se trata, pero el horno obviamente simboliza todo lo que tiene que ver con prueba, el calor obviamente es el que le da firmeza a la vasija. Ahora, hay algo importante aquí, los hornos tienen ¿qué? Cuando uno les ¿qué? Temperatura, ¿cierto que sí? Los hornos tienen temperatura. ¿Quién es el que sabe qué temperatura ponerle al horno? El alfarero. Dios sabe exactamente cuál es la temperatura que tú puedes aguantar y cuál no, ¿ah? Pero el horno es clave, de que hay que pasar por ahí, hay que pasar, ¿no? Recuerde que Job pasó por el horno, por la prueba. ¿Y qué pasó al final? Dice que todas sus posesiones fueron multiplicadas, no solamente devueltas, sino multiplicadas, ¿no? Los amigos de Daniel fueron al horno, ¿y qué pasó? ¿A quién se encontraron allá? Al alfarero, ¿ah? Imagínese usted. Entonces, el horno es bien importante, pero importante que usted sepa que el alfarero es el que sabe cuál es la temperatura adecuada, cuánto tú puedes aguantar y cuánto no puedes aguantar. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿qué tipo de barro estamos siendo? ¿Estamos siendo un barro bueno o un barro tosco ya? Porque a veces hay barro donde ya no se puede hacer nada con él, porque es un barro que se ha secado y no recibió tratamiento a tiempo, ¿ah? Es un barro que no sirve, ¿no? Es lo que nosotros llamamos a veces como conciencias cauterizadas, ¿no? Que ya están ahí, pero que ya no les inmuta absolutamente nada, ¿no? Fuera cuando uno tiene un callo en el dedo, usted puede meter ahí un alfiler y no le pasa nada. ¿Por qué? Es una piel que está cauterizada. Así mismo hay conciencias cauterizada, cuando ya tenemos la mente cauterizada, donde ya ni el pecado nos sensibiliza ni nada de eso, nosotros somos barros que realmente no podemos ser utilizados, ¿no? Voy a pedirles que vayamos más adelantito ahí al libro de Jeremías, capítulo 19, vaya conmigo ahí, mientras lo buscamos, porque está ahí más adelantito lo que teníamos.
Recuerde que cuando un barro es moldeable, cuando un barro se deja tratar, cuando un barro se deja trabajar con él, ¿a qué corresponde esa definición? Cuando alguien se deja trabajar, cuando uno puede trabajar con alguien, uno puede decir que esa persona es ¿qué? Humilde. Discípulo, sí, pero esa característica tiene que ver con la humildad. Una persona es humilde cuando una persona se deja moldear, se deja trabajar, ¿no? Cuando Dios puede trabajar con la vida de una persona, uno puede decir que esa persona es humilde, porque el significado de la humildad quiere decir tierra laborable o tierra trabajable, ¿no? En la medida en que usted sea una persona con la que se pueda trabajar, usted es una persona humilde, ¿no? Ahí en el libro de Jeremías hay un ejemplo y si usted lo ve, ¿qué dice arriba el título? La señal de la vasija rota. Vamos a leer algunos versículos nada más, y dice la palabra ahí en Jeremías 19, dice, así dijo Jehová. ¿A quién le dijo? A Jeremías, porque es lo que estamos leyendo. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Bueno, un resumen de lo que viene ahí es lo que siempre el Señor le decía al pueblo, que ustedes obviamente han menospreciado mi consejo y todo eso, pero quería irme yo al versículo 10, vayamos al versículo 10, dice, entonces, después de que le dio todas las advertencias, todo el regaño y todo eso, le dijo a Jeremías, entonces, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Entonces, a veces llegamos a hacer vasijas que vamos a hacer quebradas, ¿no? Y dice la palabra ahí que no vamos a poder ser restauradas. Y cuando el Señor dice que no se restaurará jamás, es porque no se va a poder restaurar, ¿no? O va a ser muy complicado realmente restaurarla, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de barro estamos siendo? ¿Estamos siendo ese barro de vasija ya moldeada en la mano del alfarero? ¿O estamos siendo ese barro en vasija ya seca, tosca, que no quiere escuchar absolutamente nada, que no es digna de exhibición, donde el Señor dice que va a ser quebrada, ¿no? Y que no va a ser restaurada ya más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de barro estamos siendo? ¿Barro moldeable? ¿Qué tipo de barro está haciendo usted que está viendo este video? ¿En qué etapa del proceso estás? En esto del taller del alfarero que estamos hablando. ¿Ya fuiste un barro limpio? Pues estás apenas siendo limpiado, está bien, si estás ahí está bien, lo importante es que lo reconozcas, que no creas que eres vasija de exhibición cuando eres un barro que apenas está siendo limpiado, está siendo un barro ya moldeado en la rueda, está bien, estás tomando forma, tal vez ahorita no tenemos mucha forma cristiana, pero por ahí vas avanzando, ¿no? O sea, eso es lo importante, ya estás listo, formado, ya tienes forma, ya vemos en ti lo que la palabra dice, frutos dignos de arrepentimiento. Ya vemos por lo menos una figura cristiana, un olor cristiano, una esencia cristiana. Ya sale, el cristianismo ya respira por ti. ¿Ya lo vemos? ¿Ya pasaste por el horno? ¿Ya te metieron al horno? Recuerde que el hecho de que uno pase por el horno no quiere decir que ya la hizo, Porque una vasija es echada al horno, dice que el alfarero la saca, la mira, y si no le gusta, ¿qué hace? La desbarata otra vez y vuelve y la forma, y la vuelve a meter al horno, y vuelve y la saca, ¿no? Hasta que sea una vasija digna de exhibición, ¿Cuándo usted y yo como vasijas vamos a ser dignos de exhibición? ¿Cuándo? Cuando estemos con Él, ¿no? Mientras estemos aquí, somos candidatos a ser metidos y sacados. ¿Metidos y sacados dónde? En el horno, Mientras estemos aquí, somos candidatos a que Dios nos desbarate y vuelva y nos transforme. Amén, hermanos. Pero entonces no se sorprenda si está pasando por el horno, si está pasando por una prueba. Todo eso hace parte de tu formación, de que te realmente agarre la forma que el Señor anhela que tú agarre, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿en qué parte del proceso estamos? Hebreos 6.1 dice, por tanto, hermanos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, ¿no? Dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué es un rudimento? ¿Un qué? ¿Para pesar o para empezar? Más bien para empezar, Jorito. Un rudimento es
lo básico, ¿no? Lo de arranque, ¿no? Cuando habla de los rudimentos de la doctrina, habla de los principios básicos, cuando uno está arrancando algo, ¿ah? Cuando usted arranca en el cristianismo, usted comienzan a sembrarle algunos principios, algunas cosas de la vida del Señor y algunas de las promesas, cositas de esas, lo que le llamamos nosotros lechita, ¿eh? La lechita, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dice la palabra ahí? Ya tenemos que ir dejando los rudimentos de la palabra, de la doctrina y ir a la perfección, o sea, tenemos que comenzar a comer ¿qué? Carnita, carnita. Mire que si uno no sabe qué es rudimentos, a uno lo embarcan con este versículo, porque a mí una vez me llegaron unos mormones a la casa y me salieron con este versículo. Mire, aquí está escrito que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, la palabra de Dios es rudimentaria, se quedó atrasada, se quedó en el pasado, no se actualizó. Aquí está el libro del Mormón, que este es el que lo complementa, es la nueva revelación. Pero si usted sabe qué es los rudimentos, ese versículo no se refiere a nada de eso que me decían a mí, ¿cierto que no? ¿Se está refiriendo a qué? A que como cristianos ya, después de haber pasado una serie de etapas, tenemos que dejar los rudimentos del ABC del cristianismo y ya ir avanzando a otro nivel, ¿no? Trascender. ¿Sabe qué es trascender? Trascender es subir a un nivel. Cuando usted está en un nivel y sube al otro, usted está trascendiendo. Nosotros hemos sido llamados a trascender, porque no podemos quedarnos ahí en los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Dice la palabra en Isaías 42, del 6 al 8, dice aquí: y Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré la gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mire la expectativa que tiene Dios para usted y para mí, amén. Él espera que usted y yo seamos ya vasijas, después de haber pasado por todo este proceso, para que hagamos todo lo que Él anhela que hagamos, que es dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, exactamente lo mismo que el Señor dijo que Él había venido a hacer, ¿no? Porque recuerde, ¿no? Si usted permanece en el proceso de Dios y si usted permanece en Él y con Él, nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo. Y si andamos como Él anduvo, tenemos que hacer las cosas que Él hizo, ¿no? Que es exactamente esto mismo que les estoy dispuesto. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Nos estamos preparando? Pero para eso tenemos que entrar en el proceso, tenemos que entrar en el molino de Dios, tenemos que pasar por el taller del maestro y tenemos que estar en las manos ¿de quién? Del alfarero. De eso se trata, ¿no, hermanos? 3 escenarios diferentes con un objetivo común: ponernos en las manos del Señor para que Él nos forme, para que Él nos moldee, para que Él nos prepare. Y la única forma de prepararnos es por medio de su palabra, ¿eh? Porque toda la palabra que está aquí ha sido inspirada por Él para eso, para que nosotros entendamos los tiempos y entendiendo los tiempos los vivamos y viviéndolos los disfrutemos. No importa las circunstancias que nos rodeen, no importa la situación que usted esté pasando, no importa. Sépalo que usted está en medio de un proceso. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de esta mañana de que nos hayamos podido ubicar. Yo espero que saliendo de aquí o usted terminando de ver este video, usted entienda claramente en qué parte del proceso está. ¿Ya está siendo formado? Qué bueno. Ya es una obra terminada, por lo menos para hacer lo que Dios anhela que tú hagas. Qué bueno, ¿ah? Ni has empezado el proceso. Qué malo, ¿ah? Qué malo, ¿por qué? No pierdas tiempo, pero qué bueno que lo reconoces, porque hay muchos otros que ni siquiera han empezado el proceso, pero ni siquiera lo reconocen, ¿ah? Que es lo más delicado, ¿ah? A eso es lo que nosotros llamamos la religiosidad, ¿no? Pretender estar donde uno cree que está, ¿no? Una de las características del religioso es que cree que está dentro del reino de Dios cuando está afuera. Entonces, como cree que está dentro, no va a querer entrar, ¿no? ¿Quién va a querer entrar a algo que uno cree que está dentro? Nadie. Siempre el que está afuera es el que quiere entrar. Por eso es mejor que usted ahí que me está viendo, o ustedes que me están escuchando aquí, que uno reconozca que está afuera, ¿eh? Pésese más bien, pésese, si usted es trigo o es cizaña, y si usted llega a la conclusión de que usted no es trigo es porque usted es cizaña, ¿no? O si usted llega a la conclusión de que no está en el reino de Dios es porque está en el reino de las tinieblas, y ahí no hay ningún futuro para ti. El consejo que siempre damos es, vuelve en sí, como el hijo pródigo, ¿no? Dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, decidió regresar ¿a dónde? Donde el Padre, ¿no? Que es donde mejor lugar donde podemos estar, ¿no? Ahí no nos falta nada,
Bueno, no nos falta nada, obviamente, de lo que necesitamos, ¿no? Porque tal vez en lo natural uno dijera, me faltan muchas cosas, pero tal vez son cosas que no son básicas, no son vitales, ¿no? Porque por eso primero busquémoslo a Él y todo lo demás, Él nos va a ir dando las cosas que realmente nosotros necesitemos, ¿no? Pero para eso también hay que esforzarse, ¿ah? Porque la gente confunde la fe con sentarse a esperar a que Dios te dé y te dé, ¿no? De eso no se trata, ¿no? De sentarme, hey, dame, no. O sea, Dios como todo padre anhela que usted y yo como hijos le busquemos a Él, pero no solamente para pedirle, sino para agradecerle lo que nos ha dado y más aún lo que no nos ha dado, ¿ah? Porque si no nos lo ha dado es por algo. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, en la que hemos tenido la oportunidad de compartir como iglesia, Señor, los diferentes procesos, Señor, de que obviamente queremos iniciar, de que ya estamos avanzando en ese proceso y de que queremos culminarlo con éxito, Señor, porque sabemos que si logramos llegar al final del proceso, podemos así, con certeza, como dijo el apóstol Pablo, de que hemos peleado la buena batalla, Señor, la batalla de la fe, Señor, y que si es tu voluntad que vayamos a tu presencia, nos presentemos a ti como obreros que no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos, Señor. Pero para eso entendemos, Señor, de que necesitamos ponernos en tus manos, en las manos del alfarero, Señor, como un barro moldeable, Señor, para que tú nos formes, para que tú nos moldees, Señor, para que tú nos prepares, para que cuando entremos al horno, Señor, sea para perfeccionarnos más todavía, para adquirir más valor, Señor. Y si es tu voluntad que salgamos y entremos, pues todas las veces que tú lo estimes conveniente, Señor, entraremos contigo, saldremos contigo fortalecidos, Señor, que es lo más importante. Te damos gracias, Padre Santo, y si hubiera alguna persona aquí en este lugar, o ahí viendo el video que hoy ha entendido, que ni siquiera ha entrado en ninguno de estos procesos, todo lo que hemos hablado hoy es algo muy, muy lejano. Si usted ha entendido hoy eso, es porque usted no ha iniciado una relación con Cristo Jesús, y eso tal vez explica el estilo de vida que tú estás viviendo, ¿no? Pero qué bueno que lo reconoces en esta mañana, en este día, en esta noche. Qué bueno que lo reconoces y que hoy tú vas a tener la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, de iniciar ese proceso, de iniciar esa senda en la cual serás formado, de iniciar ese camino en la cual tendrás la oportunidad de ver la mano de Dios operando en tu vida y de que tendrás la oportunidad de saber de que lo que has vivido hasta hoy no es lo único, de que hay otro estilo de vida en Cristo Jesús. Así que ahí donde usted está puede decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido varias cosas, Señor. He entendido que lo que estoy sufriendo no es parte de la prueba tuya, Señor. He entendido que lo que estoy sufriendo es fruto del pecado, Señor, que me separa de ti, Señor. No puedo confundir el fruto del pecado con la prueba, Señor, porque la prueba tú la tienes ¿para quiénes? Para el barro, Señor, que está en tus manos. Pero yo no soy barro, entonces no son pruebas, son frutos de pecado, Señor. Pero no más. En este día yo clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Una criatura que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda tener la capacidad de buscarte, conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que esa nueva criatura que hoy está naciendo en mí sirva, Señor, como ejemplo para que otros puedan ver que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Gracias por perdonarme sin merecerlo, Señor. Yo sé que me perdonas no porque yo lo merezca, porque yo no lo merezco, Señor, sino que me perdonas por tu inmensa misericordia y por tu gracia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si usted ha hecho esta oración, como siempre, animarle nada más a que apenas estás empezando el proceso
Y ese proceso será tan largo en tu vida como tú dures en este mundo, ¿ah? Porque el proceso nunca va a terminar hasta que no estemos en la presencia del Señor. Pero lo que sí podemos ver en nuestra vida es que avanzamos en el proceso, ¿ah? Que no estás estancado, ¿no? Que no estás ahí quieto, ¿ah? Siempre lo decimos ahí, si has hecho esta oración, eso es como el punto de arranque, como la señal de salida, pero tienes que empezar a avanzar, a caminar. Lo dijimos a veces, no importa si es empujado, corriendo, gateando, lo que sea, pero hay que avanzar, ¿no? No podemos quedarnos ahí en el mismo lugar. Y para eso, pues, qué bueno que busques una iglesia, que te congregues, y en algo te podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el centro comercial El Dorado. Aquí estamos en el salón de eventos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana estamos ya aquí. Costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, salón de eventos, domingos 9:30. Y si estás aquí en Costa Rica, hoy domingo a las 8 de la noche, en la 106 de la FM está el programa Sinceridad. Ahí también es una ventana que se abre para que tengas oportunidad de... Ese programa, te lo digo ahí a todos los que estamos aquí, es una oportunidad muy linda de tal vez usted dirá, bueno, yo no estoy atravesando por eso, para que usted vea cómo vive la gente fuera de Cristo, ¿ah? Tremendo, sufriendo y haciendo sufrir, que esa es la característica y la palabra no falla. La vida del pecador es dura, ¿ah? Entonces, si tal vez usted no está sufriendo por eso, pero mire cómo, porque hay dos formas de aprender, ¿no? Sufriendo uno mismo o viendo cómo los demás sufren también, ¿no? Si usted ve que los demás están sufriendo por una senda, pues no te metas por ahí, porque dice que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? 87725957 es mi número. Pastor Ever Molina, y también te invitamos a visitar nuestra página www.efesios423.net. Ahí está nuestra página. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.